vamos a escuchar primero el análisis del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra sobre este tema de las reformas del presidente de la República. Hay quien dice, Carlos, bienvenido, que esto es fantasía política. Esto es distractor, Pepe, no nos hagamos bolas. Hoy tenemos un seriosísimo problema en Chilpancingo. Ayer en Taxco, antier donde tú quieras, hay una crisis de seguridad. ¿Y de qué estamos hablando? De unas reformas que el presidente sabe que en las que tienen que ver con la reconstrucción del régimen político o la desconstrucción del régimen político no van a pasar. Tenemos una crisis de agua, Pepe, que no tenemos claro cuánto va a durar el agua en el Valle de México. Lo que estamos viendo hoy de restricciones es poco si no hacemos algo dramático y no estamos hablando de ello. Tenemos un problema serio en distribución de medicinas porque la megafarmacia, no quiero arruinarle la cena a nadie, no está funcionando. ¿Y de qué estamos hablando? De unas reformas fantasiosas. Entonces, lo primero, Pepe, esto no es de lo que se trata un fin de sexenio. El fin de sexenio el presidente tenía que amarrar lo que abrió y abrirle el espacio a su candidata, y lo que está haciendo es lo opuesto, le está amarrando. En el momento en que la candidata Sheinbaum dice que ella va a abrazar estas reformas, se está abrazando a una agenda que no sabía yo que fuera la de ella, porque incluso estamos en estos momentos, se decía, están organizando una serie de foros para ver cuáles son las políticas públicas adecuadas para el siguiente sexenio, pero si esto saliera, ya no habría la posibilidad de hacer estas políticas públicas por dos razones, Pepe. La primera, me lo veas con Marco Oviedo, estas reformas en materia pensionaria requieren una enorme cantidad de recursos. Y esto o va a seguir saliendo de apretar otras esferas del gobierno, medicinas, educación, Comisión Nacional del Agua, que no tiene para reparar Nacional del Agua, los bombeos que hagan llegar la poca que hay. Exactamente, que no hay agujeros donde se escapa la poca que hay. Entonces, seguiremos achicando el gobierno. Que no manden a los trabajadores, funcionarios del Instituto Electoral a la República Mexicana para todos los procesos con camisetas en lugar de decentemente vestidos con unos escudos o unos chalecos. Como requiere la propia ley para identificarlos. Todo hay recorte, ¿no? De ahí va a salir el dinero, de los recortes. Entonces, primero tendríamos que discutir qué necesita este país, más salud o más pensiones. Después tendríamos que discutir de dónde va a salir ese dinero, más impuestos o recortes por aquí o por allá. Yo tengo una muy buena fuente de ahorros, Pepe, que supera por mucho todo lo que han dicho, y es que Pemex deje de perder en la refinación de gasolina. Pemex ha perdido en lo que va este sexenio más de 800,000 millones de pesos, 800,000 millones de pesos, más de 15 veces el fondo semilla que quieren poner acá. ¿Cuánto del aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Cuánto de la propia refinería Dos Bocas? Es un cinismo ¿Cuánto del Tren Maya? Ahí están las pérdidas, ahí podríamos estarlo gastando en otras cosas. Pero también tendríamos que discutir si este esquema de pensiones que propone el presidente es sostenible desde el punto de vista incluso de cómo incentivar a que la gente se formalice. Por ejemplo, dicen, el último salario es el que va a poner tu techo de qué pensión vas a tener después, pues va a llevar a todo un tipo de sobredimensionar tu ingreso el último año para tener mejor pensión, con lo cual acabas desfondando al propio instituto. Hay 50 millones de trabajadores y esta reforma de pensiones, de acuerdo con la Constitución, artículo 123, habla de restringir esto a quienes han cotizado de tal año a tal año. Pues sí, porque ya tenemos una pensión no contributiva. Entonces no es el 100% de los trabajadores. No. Y ese pedazo habría que ver cómo lo van a fondear. Pero además, según esto, el presidente ya había resuelto el tema de las pensiones. No celebramos hace 4 años la reforma a la ley del IMSS, que por cierto no requiere reforma constitucional. Lo hace por la vía constitucional, pues para tener resistencia, porque si tratara de gastar hoy más en pensiones, podría simplemente redirigir el gasto. Un punto interesante, Carlos. ¿Cómo queda en este momento el tema de la doctora Sheinbaum? Ella anda haciendo promesas de que su régimen va a ser más, digamos, más abierto, va a escuchar más voces, en fin.
y le vienen y le ponen encima el segundo piso y no le queda más que quedarse a defender lo que le mandan de Palacio Nacional. ¿Cómo queda su palabra frente a los inversionistas que tienen grandes expectativas de que esto se relaje un poco? Pues tendría que estar rezando de que no salgan y tendría que estar rezando de no ganar la mayoría constitucional, porque si salieran se quedaría sin recursos y entraríamos nuevamente a un régimen de partido hegemónico sin representación de las minorías y sin posibilidad de defendernos de las arbitrariedades del gobierno, porque como criticamos muy fácilmente a veces al Poder Judicial cuando liberan a un narcotraficante que no han de haber liberado, pero a veces lo liberaron porque no hizo bien su trabajo alguien, la Fiscalía, pero también es el Poder Judicial el que nos ha dado una serie de derechos. Hoy el derecho de la mujer a decidir libremente por su cuerpo es una decisión del Poder Judicial. ¿Queremos realmente regresar a un mundo donde todo lo decide el presidente? Yo no, Pepe. Claudia Sheinbaum dice que ella quiere un mundo más plural, por lo menos en corto, pero lo que nos ha dicho ahora es que está a favor de esta reconcentración del poder. Gracias, Carlos, por tu análisis, por supuesto. Gracias a ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Buenas Igualmente, noches. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.